Hoy seguimos descubriendo cositas en la carretera austral. Vamos a visitar la Capilla de Mármol. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. General Carrera es el lago. Bonito, tenemos color, ¿no? Pues como decía, al otro lado del lago Chile Chico. Chile Chico, el paso de frontera a Argentina. Y yo estoy mirando a ver si Chile Chico o Puerto Yungay, Puerto Natales. Puerto Yungay, Puerto Natales, ferry de $200 que tarda 2 días. Por el otro lado tardaré yo 6 o 7 días en pasar. La gasolina y el alojamiento de 6-7 días. Cuesta 200 euros, $200, pero por otro lado lo otro no sabemos cuánto me costaría. Y que lo que más coraje me da es que bajaría por la ruta 40 y luego subiría de nuevo por la ruta 40. O sea que duplicaría ese paseo. Pues de esta forma bajo directo. En fin, que estoy haciendo números. Ahora hay otra dificultad. Ese barco hay que cogerlo con mucha antelación porque solo sale los sábados. Y el único sábado disponible es dentro de casi 3 semanas. Y es que yo me planto allí ya prácticamente en menos de una semana. O sea que no voy a ganar tiempo. Llegaría casi al mismo tiempo yendo por tierra que yendo por mar. Es más un tema de hacerlo por ruta diferente. Tengo retrasos en los vídeos de YouTube como siempre. O sea, encontrar un sitio donde poder parar 8 o 10 días a editar, pues quizás es interesante. 7 días que voy a hacer en carretera, en una carretera que la voy a ver luego hacia arriba, pues aprovecharía editando. Vamos a ver lo que hacemos al final. Este es otro tipo de flor. Se han ido las amarillas rastreras aquellas del principio, se han ido las moradas altas preciosas esas que inundaban todo, y ahora tenemos estas amarillitas que huelen más fuerte todavía que las moradas y las rositas estas de aquí. Es un espectáculo, es un espectáculo. Son parecidas a las moradas pero en amarillas, pero no son diferentes, no son iguales. Bueno, ¡opa! Llegamos a la civilización. El lago General Carrera, hace kilómetros que lo vimos por primera vez y todavía nos sigue acompañando aquí, es grande de nariz. ¿Y dónde está Puerto Río Tranquilo? Debe estar cerca ya, es nuestra siguiente gasolinera y donde yo creo que vamos a hacer parada hoy. Bueno, unos 100 kilometritos de ripio. Pobrecito mi Rocinante. Hablando al Rocinante como unas maracas. El Rocinante hoy está sufriendo de lo lindo. Estamos dando unos meneos, estamos reorganizando las maletas a base de coctelera. Pues aquí parece que está por fin Puerto Río Tranquilo. La excursión. Eso está todo más que cerrado, las capillas, cabañas, está investigando bien. Puente Tranquilo, ¿no era Río Tranquilo? Puente Tranquilo es esto. Pero el sitio es Puerto Río Tranquilo. Pero, ¡buah! Hay 200 aquí para las excursiones. Vamos a echar gasolina. Y tengo las motos listas para mañana. Excursiones. El Cóndor, full mármol. Full mármol. Salimos de Río Tranquilo. Puerto Río Tranquilo. Hemos tenido una noche de camping bastante tranquilita y por la mañana paseíto en barco. Os contaría sobre la catedral de mármol y la capilla de mármol y todo eso, pero os va a contar mejor mi amiga Michelle. Que a través del golpeteo constante del viento, de la lluvia, del agua del lago, que van entonces ahí activando los alveolos de disolución, que son el relieve que tiene, se llaman alveolos. Y usted en un momento lo inició con las lluvias ácidas que cayeron, pero luego continuó con el agua del lago, el río y sobre todo el viento. Y toda esta erosión crearon 3 cosas: las cavernas, la catedral de mármol y la capilla de mármol. A mí me impresiona muchísimo que se pueda circular por todas estas cavernas y sobre todo, fijaros por favor en el color del agua. De verdad, una auténtica locura, es fluorescente. Se puede levantar, va a notar que el color del mármol y del agua hacen un contraste ahí tremendo. El agua se ve un color fluorescente. Y el blanco es porque también tiene cuarzo blanco que le ayuda entonces. Tiene muchos orificios, ventanas que atraviesan hacia el otro lado, columnas sumamente. Y aún así, con lo delgados que son, logran sostener la roca. O sea, a pesar de que el mármol es una roca sedimentaria en este caso, logra ser fuerte y sostener como todo lo que está aquí. Hoy en día sí tenemos resoluciones que nos impiden como entrar en ella. Ya, porque antes se podía entrar y pasar en kayak sobre todo, pero empezaban a extraer, también rayaron el lugar.
diferentes cositas que hicieron que solamente podamos ver. Ese hacia abajo tendría otros 25 metros más esta columna. Y entonces ahora se pueden hacer estas ceremonias de matrimonio, de fusiones oficiales, reales. Y el nombre de capilla y catedral fueron nombres que le pusieron los jesuitas en las primeras visitas hace unos 200 años atrás. Y ellos le dieron... Bueno, esta información de que fueron los jesuitas quienes le pusieron el nombre y que incluso el Vaticano autorizó que hubieran casamientos y funerales en esta capilla, no he conseguido contrastarla. Pero esto es lo que nos cuenta nuestra amiga Michelle. Lo nombraron un santuario natural y el nombre del santuario es Capilla de Mármol. Por eso se da esa confusión de que todo fuera capilla, ¿no? La capilla es este islote, la catedral el islote de enfrente y todo lo demás son cavernas de mármol. Pensar que estas piedras han recorrido kilómetros y kilómetros durante miles de años, desde el Ecuador hasta el sur de Chile, desde 15 kilómetros de distancia de profundidad hasta la superficie, empujando los hielos glaciares hasta hace 15.000 años que desaparecieron. Cada vez más veo que no somos nada, que no sabemos nada. Sigo aprendiendo y enriqueciendo. Fin de la visita turística. Fin de mi clase de geografía de hoy. Volvemos a Puerto Río Tranquilo. Vamos a reencontrarnos con Rocinante. Pues sí, hemos salido de Puerto Río Tranquilo y adivinar qué. Ripio. He descubierto que hace ya rato vi un cartel que decía fin del asfalto. Pensaba que era algo temporal. No, es fin del asfalto en Chile. Todo lo que venía por delante, que son los 150 kilómetros más los 200 o 300 que me faltan por delante, es ripio. O sea que me esperan unas 6-7 horas de ripio todavía, con paciencia. Anoche probé una cerveza que se llama Calafell, que está hecha con un fruto que se llama Calafell, que solo se da en esta zona de Chile. Y está muy rica esa cerveza. Me hago fan de la cerveza Calafell. Como afrutadita, pero rica. No un afrutado en plan dulzón, no, afrutadito rico. Maravilla, ¿no? Y lo peor del ripio casi es esto, que si te pilla un coche delante, te tienes que comer todo su polvo. Qué bonito, ¿eh? Pasado del morado, ahora es todo amarillo aquí a los lados. ¿Lo veis? El color impresiona, pero el olor, madre mía, cómo huele. Amarillo, 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 amarillo. Hoy Sancho no ha dado ni los buenos días, no sé lo que les pasará. Ahora es su primer día que ha dormido en la intemperie. Pues normal que esté un poquito molesto, ¿no? Se acostumbrará. Normal que esté... ¡Oh, madre de Dios! Samuel, no te vale. No, el río General Carrera. Ya me lo aprendí. Y estaba dudando de lo de la catedral de mármol y las capillas de mármol, y gracias a mi paseo de hoy he descubierto que existen las dos cosas, la catedral y la capilla. Vamos a ir bordeando el lago hasta un punto en el que sale una carretera a la izquierda que sube a Chile Chico, que es por donde continuará DIN, y yo definitivamente continúo dirección Villa O'Higgins. No sé cómo voy a pasar, pero lo vamos a averiguar allí. Bueno, continuamos un poquito más. Y es que el lago General Carrera es el más grande de Chile. Esto es lo que me faltaba por ver. Como un río de agua blanca con las florecitas moradas. El contraste que me faltaba. Que alguien me ha contado que este río blanco en un punto se junta con un río azul que es el escape de agua del lago. Fíjate de dónde. Qué bonito. Que en algún sitio este río blanco se une con la salida del agua del lago General Carrera, y el efecto que hace entre el blanco y el azul es una locura. Y es que el lago tiene no sé cuántos colores. Mira, yo creo que donde da el sol tiene un color y donde da la sombra tiene otro color, con unos sedimentos que le dan un color especial con el reflejo del sol en el agua, no sé qué, no sé cuánto. Samuel va muy lanzado. ¿Te estás viendo arriba, Samuel? ¿Te estás viendo arriba, no, hijo? Acuérdate que llevas una familia completa contigo. Un caballo, un babuino. Qué locura.
no hay asfalto, pero damos gracias que hay un puente en condiciones. Entonces, una horita. Porque tienes ya chupado. Hostia. La verdad, ha sido todo un lujo compartir estos días con Dean. Muchas experiencias de viaje a sus espaldas que ha compartido conmigo. Que ha sido un placer. Nos vemos en California. Seguro. Si tú no has acabado tu viaje, a lo mejor estás tú todavía por Brasil, por ahí. Cuando llegue a Brasil te va a gustar. Que muchas gracias, que ha sido un placer. Mucho aprendizaje para mí. Claro, y yo, si todo sale bien y el sábado viajo, yo voy a llegar a Punta Arenas antes que tú. Quizás llego hasta... Bueno, a ver qué tal sale todo. Venga, hablamos. Sara, tú que lo tienes más visto que yo, ¿dónde está la siguiente gasolinera? Muy cerca la mía, ¿no? Pero es cerca, 1 hora a lo mejor. O menos incluso. Pues tiro millas. Vamos a ponernos en marcha. Pues nada, estamos en contacto. Suerte. Bueno, pues ahora sí, estamos solos. Bueno, solos no. Estamos Rocinante, Sancho y yo. Vamos para arriba. Aquí es donde noto yo cuando le estoy dando cuesta arriba, que se nota que la rueda va rascando bastante. Aquí es donde yo noto que me estoy comiendo las ruedas, pero a marcha forzada. Incluso he llegado a pensar, porque en Chile es más fácil conseguir ruedas, en Puerto Natales me han dicho que que ves un lago negro después de ver aquel azul y también te parece espectacular. Que me decían que en Puerto Natales es el último sitio de Chile donde se pueden conseguir buenas ruedas para la moto. Claro, luego entro a Argentina y Argentina va a ser complicado. Argentina, pues con el nuevo presidente ha cambiado la normativa, ya van a poder importar de todo con normalidad, seguramente en el futuro se puedan conseguir las ruedas, pero a día de hoy no sé cómo estará el tema ruedas. Entonces, ¿podéis creer que me pasa por la cabeza volver a cargar con una rueda durante un tiempo? No cumplo, ¿eh? Digo, no, lo de cargar una rueda no tiene sentido. Hombre, a veces sí, hay que valorar. Vamos a ver cómo van las ruedas cuando lleguemos, porque ya digo que creo que me las estoy comiendo, pero de lo lindo, marcha forzada. Yo aquí debería ir casi con el ABS desactivado. A veces cuando freno con la de atrás, la frenada no es como inmediata, como por ejemplo aquí. Bueno, vamos a seguir andando. Aquí no hay ni quita miedo ni nada. Una frenada de esas que digo que se me pasa de frenada, puedo terminar perfectamente bañándome en el lago. Pues llevamos buenos ritmos por ripio, unos 70, 80, 90 kilómetros por hora. Por eso digo que cuando llega la hora de frenar, pues a veces va un poquito lanzato, Rocinante. Puedo parar la cámara, la paro, la enciendo. Mira qué bonito se ve la florecita amarilla, con los arbolitos, con el lago, con las montañas en el fondo. El lago debe estar congelado. Mira esa familia ahí toda bañándose. ¿Está frío o caliente? ¿Cómo estará? ¿Qué tendrá ese azul del agua que te hipnotiza tanto? Es un color que no estás acostumbrado a ver y que cuando lo ves te distraes. Aquí voy bordeando el río azul este y en algún sitio me han dicho que hay un cruce entre el río azul y el río blanco. Quiero verlo, a ver si lo encuentro. Pues claro que lo vamos a encontrar y vamos a perder 2 minutitos para verlo desde arriba porque merece la pena. Bueno, he llegado a mi penúltimo punto de repostaje de gasolina. Hoy estamos arriesgando un poquito, porque la siguiente estación de gasolina está a 250 kilómetros más o menos, que es justo lo que me dura a mí el tanque. ¿Podía haber llenado la cantimplora? Sí, pero con 250 no me voy a perder tanto, aquí solo hay una carretera, para adelante. Entonces vamos con la gasolina justita para la siguiente parada, la siguiente y la última, porque la última es Villa O'Higgins, que es el punto más al sur de la carretera austral. Después de ahí no se puede continuar, es el último punto, que es a donde quiero llegar. Tendría que haber parado ahí donde he echado gasolina y haber hecho noche ahí, pero quiero avanzar, coger el ferry ese que me lleva directo a Puerto Natales. Estoy ansioso por saber qué va a pasar con eso. Entonces vamos a avanzar un poquito hoy, solo un poquito. He comprado ahí en el supermercado víveres para mi acampada de hoy. Es curioso, o sea, incluso en África,
Cualquier pueblito pequeño que hubiera de 5 casas tenía cualquier pueblito pequeño tendría un hotelito, un hostel, un hotel, un lo que sea. Aquí no hay. Desde aquí hasta Caleta Yungay, que son unos 2 horas, 120, 130 kilómetros, un par de horas. No hay hoteles en el camino, ni hostales, ni hostels, ni nada. Hay algún que otro camping, pero parece que son campings como que pues de un granjero que te cobra por poner tu tienda en su parcela. El problema que tengo es que me he quedado sin pesos chilenos. Y si es un granjero, dudo que tenga para pagar con tarjeta. O sea que me va a tocar tirar de ingenio un poco o poner la carpa donde pille. Poner la tienda hoy donde pille. Vamos a ver, ¿dónde la ponemos? Seguir avanzando hoy un poquito más. Vamos a hacer lo máximo posible. Hay otra tercera o cuarta dificultad, ya he perdido la cuenta. Hoy se van a juntar todas. Y que hay previsión de lluvia para hoy, viene del sur. Si no es hoy va a ser mañana. O si no es hoy va a ser esta noche. Entonces esa sorpresita también la tenemos a la vista. En cualquier momento me va a llover. Ya sea acampado o mañana cuando me levante para avanzar. Salir de la tienda lloviendo. Vestirte lloviendo, ponerte el traje de agua. Como más, pondré todo dentro de la tienda por si hay que salir ya con el impermeable puesto. Pero no me gusta, no me hace gracia mojarme. E ir mojado mañana todo el día. He tenido mucha suerte durante... Joder, qué bonito. He tenido mucha suerte durante toda la carretera austral con el agua. Me ha hecho un tiempo espectacular. Y en mi último día, para que no me vaya de aquí sin catarlo, vamos a disfrutarla también con agua, en modo agua. Mierda, voy justo por la zona suelta. Bonito, ¿no? No sé si se ve toda la postal que estoy viendo yo. El verde, el río ese o lago, lo que sea, las montañas con las nubes al fondo. Por lo pronto, mierda. La vez, tengo que quitar la vez. Pero claro, ¿cómo va a llegar uno hasta aquí y no va a llegar hasta el final de la carretera austral? Quiero llegar hasta el final de la carretera austral. Tengo montañas. Mierda. Que a veces la carretera es más empinada de la cuenta y sin tener desactivado el ABS, como me descuide va a llegar la moto a Villajín, pero de golpe. ¿Entendéis? Maravilla, ¿no? ¿Son vacas? Digo, ¿son motos? ¿Son ciclistas? Digo, me voy acercando y digo, ¿vacas? ¿Vienen en mi dirección? Ahora se apartan un poquito las vaquitas. Paso yo entre medias. Hola. Está la carreterilla como para descuidarse un poco e ir lanzado por aquí. Cuando toco el centro se descontrola. Aquí parece que menos ripio acumulado. Lo del ripio yo creo que ya he superado, ya le hemos cogido el truco a esto. Madre mía. Yo cuando veo el vacío ese ahí al lado, no sé si se nos escapa esto. Como una de Tortel. Bienvenido a una de Tortel. Se encuentra como si estuviera en una cabañita por aquí. Aquí va a caer. Da terror, como está el camino como está. Y se ve el precipicio a los laditos. Digo, cualquier traspié, están volando. Bueno, aquí guarda, aquí hay. Quita miedo y todo. Ay, y eso es lo que hace, quitar el miedo. ¿Dónde viene tanta agua? Muchos picos nevados, sí, pero tanta agua. Tanto de hielo no puedo ver. Bueno, hay río y hay mar. Y aquí vuelvo a lo del principio de la carretera austral. Hay veces que no sé si es un río o es la entrada del mar. No, este claramente sí es un río. El de mañana yo creo que sí que pasamos un trocito de mar. Mañana lo confirmamos. He comprado un par de paltas para la cena. Paltas, os lo traduzco al español. Son aguacates, que aquí lo llaman paltas. Voy a comprar un par de paltas ahora para la cena. Y va a llegar batido de palta. Con el traqueteo que lleva la moto. Batido de palta.
El pan va a llegar hecho pan rallado. Y el queso fundido. Que te sale. Huevos no compro, no se me pasa por la cabeza comprar huevos porque ya sabéis cómo llegarían, ¿no? Una miquita de parramatos. Joder, cuando se me va para el lado me da un terror porque la cuestecita esa que hay justo en el... Como pille el lateral de la rueda la cuestecita, ya sabes dónde vamos, ¿no? A los pinos. Y detrás de los pinos no sabemos lo que hay. A veces hay agua, a veces hay barrancos, y a veces hay pino y más pino. No, en este caso hay montaña. Pero hay un buen boquete. Hoy me he vuelto loco. No me gusta apurar el día. Y hoy no me pilla la noche porque aquí, en el sur donde estamos ahora, anochece cerca de las 10 de la noche. Estamos en pleno verano y tan cerca del polo sur. No sé si anochece a las 10 de la noche. Y según el GPS voy a llegar a las 8:30. Me va a sobrar hasta una hora. Pero ya empieza a estar oscurito y fresco. Las manitas... ¡Un zorro! ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! El otro día vi zorritos pequeños. Este zorro era más grande. Y antes he visto que no llevaba la cámara encendida. Una cabra grande de esa, un ciervo. No sé exactamente lo que es. Parece como una llama, pero no es llama. Averiguaré el nombre. Ni cabra, ni ciervo, ni llama. Eso es un guanaco. Y no te preocupes que en la Patagonia te vas a cansar de ver guanacos. Y nos preguntábamos de dónde venía todo ese agua. Pues lo sabemos. Se va derritiendo todo eso y va cayendo el agua. Mira cómo corre agua por allí. Una catarata. No se verá, ¿no? Pues ya digo yo que se ve. Pero chorros y chorros de agua. Chorros de agua. Del de hielo. Vale, y hacen todos esos surcos de la montaña. O hacen esos chorros de agua que van cayendo. O haciéndole todos esos surcos a la montaña. Qué curioso. Los forros internos, tanto de la chaqueta como del pantalón, lo llevo en la maleta, no se los he puesto. Joder, se ven chorros de agua por todas las montañas. Claro, cuando lo veíamos desde lejos en la carretera no se veía, pero ahora que está más cerquita, se ve el de hielo, claramente. Chorritos de agua en todas las montañitas. Mira aquella, pedazo de cascada. Claro, yo veo chorritos de agua, y si nos acercamos más, pues el chorrito de agua quizás sea esto. O sea, de chorrito nada. Pues eso multiplicarlo por todas esas montañitas. Y por 20 o 30 en cada montañita. Pues ya sabemos de dónde viene el agua de los ríos, ¿no? Asunto resuelto. Y aquí tenemos... Caleta Yungay. No te emociones, que no ha llegado todavía. Relax. Creo que Caleta Yungay solo es eso, una caleta. O Puerto Yungay o Caleta Yungay, es eso. Creo que no hay ni casa, ni restaurante donde comer o tomarse un café o nada de nada. De aquí lo único que creo que hay es algún que otro camping, vamos a ver. Aquí, mira guapa la iglesia. La iglesia estaría guay. Poner la tienda. Bueno, sabemos que tenemos una iglesia. Sabemos que es lo único que tenemos. No hay más nada. Aquí hay que venir mañana. Hostias. No hay más nada. Hola. Esto es para mañana, ¿verdad? ¿A las 10? Vale. ¿Aquí para dormir hay algún sitio? ¿Refugio dónde es? ¿Allí en la iglesia? No es buena idea. ¿Y el refugio dónde es? El Tortel, pero está lejos. No, yo tengo mi carpa. Sí, lo he visto. Pero yo tengo mi carpa. ¿No la puedo poner la carpa por aquí en algún sitio? ¿Dónde? ¿Acá en el refugio? Es que no sé dónde es el refugio. ¿Esto? ¿Esto es el refugio? Vale. O sea, ahí puedo poner la carpa ahí dentro, el saco o lo que sea. Perfecto. Dejo la moto ahí a un ladito y mañana por la mañana. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Es aquí justo esa puerta de ahí? Sí. Voy a preguntarle a ver si me dejan un huequito para mí. Muchas gracias. Y es que la carretera austral está llena de refugios para cicloviajeros. Hola, buenas. ¿Puedo dormir aquí? Sí. Vale, voy a... La suite. Muchas gracias. Casualidades de la vida, me tocó compartir habitación con un paisano mío, Guillermo, cicloviajero español,
que va haciendo la carretera austral dirección norte. La verdad es que ha sido una noche bastante tranquilita. No os podéis imaginar lo que se descansa cuando el día anterior han tocado muchas horas de conducción. Os dejo con estas imágenes de la confluencia de los ríos. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Let me show you what's up, 'cause enough is enough.